Después de haber adquirido la seguridad de lo que es y de lo que no es la sexualidad infantil, podemos dar un paso más hacia adelante y proceder a la discusión de la teoría de las neurosis, discusión que hemos iniciado más arriba y que luego hemos abandonado. Hemos seguido hasta aquí la teoría freudiana de las neurosis, punto en el cual topamos con la afirmación del maestro Vienés de que la disposición, sobre la base de la cual la vivencia traumática alcanza su eficacia patógena, sería una disposición sexual, fundamentándonos en las consideraciones que acabamos de exponer. Comprenderemos ahora cómo es preciso concebir esta disposición sexual. Trátase en efecto de un retraso y de una inhibición en aquel proceso de desprendimiento de la libido de las actividades que caracterizan a la fase presexual. En primer lugar, hemos de concebir esta perturbación como una permanencia excesivamente prolongada en determinadas fases del peregrinaje de la libido, que la conduce de la función nutritiva a la función sexual. Con esto se produce un estado inarmónico de cosas en el cual unas actividades que en realidad se han sobrevivido a sí mismas se yerguen aún perseverando en medio de una fase que ya hubiera tenido que abandonar definitivamente tal clase de actividades. Esta fórmula se aplica sobre todos aquellos rasgos infantiles de los cuales los neuróticos poseen tanta abundancia que sin duda ningún observador atento los habrá pasado por alto. En el sector de la demencia precoz, este infantilismo salta a la vista de tal manera que hasta uno de sus complejos de síntomas ha recibido un nombre especial, harto característico. Me refiero a la hebefrenia. Pero la mera persistencia en una fase transitoria aún no lo es en todo. En tanto que una parte de la libido permanece en una fase previa, el tiempo y con él todo el ulterior desarrollo del individuo no suspende su curso, sino que evoluciona sin descanso, y la madurez corporal trae consigo que la distancia y la discordancia entre la actividad infantil perseverante y las exigencias de la edad progresiva, así como las condiciones de vida cambiadas, se hagan cada vez más considerables. Con esto quedan sentadas las bases para la disociación de la personalidad y con ella para el conflicto, que son los verdaderos fundamentos de la neurosis. Cuanto mayor sea la cantidad de líbido que permanece en una aplicación retrasada, tanto más intenso será el conflicto. La vivencia que se presta más que las otras a hacer patente la existencia del conflicto será la de eficacia traumática o patógena. Tal como Freud nos había demostrado en sus trabajos anteriores, sería muy fácil concebir una neurosis producida de esta manera. Este modo de ver no discrepaba mucho de las concepciones de Janet, que atribuyen a las neurosis un determinado defecto. Desde este punto de vista se podría comprender la neurosis como un producto del retraso de la evolución afectiva, y puedo imaginar perfectamente que estas lucubraciones merecen la aprobación de quien se muestra inclinado a deducir las neurosis de la predisposición hereditaria o de la degeneración congénita. Desgraciadamente, la realidad es algo más compleja. Para facilitar al lector la comprensión de estas complicaciones, me permitiré transcribir aquí un ejemplo muy banal de un caso de histerismo, mediante el cual confío hacer una demostración patente de la mencionada complicación tan importante. El lector recordará que antes hemos mencionado el caso de una joven histérica que reaccionó de manera sorprendente ante una patológica situación vulgar que en condiciones normales no le hubiera causado apenas impresión, en tanto que dejó de reaccionar ante una situación que según toda previsión hubiera tenido que causarle una impresión profunda. Hemos aprovechado antes este caso para exteriorizar nuestras dudas acerca de la importancia etiológica del trauma y para examinar más ceñidamente la llamada disposición sobre cuyo fondo el trauma llega a manifestarse. Los comentarios que hicimos a estas consideraciones nos condujeron al resultado ya antes esbozado de que no es muy improbable
que una neurosis se pueda producir sobre el terreno de un desarrollo afectivo retrasado. Pero el lector me podría preguntar ahora, ¿en qué consistían aquellas fantasías?, puesto que era un caso de histerismo. La enferma vivía sumergida en un mundo de fantasías que no podríamos calificar sino de infantiles. Nos dispensaremos de detallar aquí en qué consistían aquellas fantasías, puesto que todo neurólogo o psiquiatra tiene ocasión diariamente de oír aquellos infantiles prejuicios, ilusiones y exigencias afectivas a los cuales los neuróticos suelen entregarse. En tales fantasías se revela un sentido muy hostil a la dura realidad de las cosas, hay en ellos poca cosa seria. En cambio, abunda el elemento juguetón, que ora frivoliza dificultades verdaderas, ora exagera en dificultades gigantescas, dedicando todos sus esfuerzos a inventar fantasmas para escapar de este modo a las exigencias de la realidad. Descubriremos en ellos, sin más ni más, aquella relación anímica desmesurada que el niño tiene con su mundo circundante, su juicio oscilante, su orientación inadecuada en cuanto a las cosas del mundo exterior, así como su miedo ante deberes desagradables. Sobre el terreno de una disposición intelectual infantil, pueden brotar en rica abundancia los fantásticos deseos e ilusiones. En esto hemos de ver un motivo peligroso. A raíz de tales fantasías, los humanos pueden adoptar actitudes completamente inadecuadas e irreales frente al mundo, situación que un día ha de llevar forzosamente a una catástrofe. Ahora bien, si nos remontamos a las fantasías infantiles de nuestra enferma, hasta su más lejana infancia, encontraremos muchas escenas claras y de considerable relieve que están en condiciones de aportar nuevo alimento a tal o cual variación fantástica. Sin embargo, resultó completamente infructuoso realizar pesquisas para encontrar unos llamados motivos traumáticos de los cuales hubiera podido partir algo patológico. Por ejemplo, precisamente, la exuberante actividad de la imaginación. Ha habido, por cierto, escenas traumáticas, pero éstas no aparecían en la primera infancia. En cambio, las pocas escenas que la enferma nos podía relatar de su primera infancia no eran traumáticas, puesto que representaron más bien unas vivencias completamente accidentales que pasaron sin dejar huellas en las fantasías. Las fantasías más precoces consistían en toda clase de imprecisiones vagas y mal comprendidas que la enferma recibiera de sus padres. Concentráronse en torno de la figura del padre toda clase de sentimientos extraños que oscilaban entre timidez y horror, apatía y asco, amor y admiración. El caso era parecido, pues, a tantos otros casos de histerismo, que no revelan nada de la etiología traumática, sino que crece en el suelo de una actividad muy especial y muy precoz de la fantasía que guarda siempre el carácter del infantilismo. Se nos podría objetar que en nuestro caso es precisamente aquella escena de los caballos que se encabritan y arrastran el coche hacia el río la que representa el trauma. ¿No parece acaso esta escena como una verdadera anticipación y modelo de aquella otra escena nocturna que se produjo unos 18 años más tarde y en el curso de la cual la enferma era incapaz de desviarse del camino de los caballos, prefiriendo tirarse al río? Es imitación exacta de la vivencia que servía de modelo y en la cual caballos y coche se precipitaron al agua. Desde aquel momento sufría también de estados histéricos de semilucidez. Tal como intenté exponer antes, no podemos descubrir nada en absoluto de este enlace etiológico con la producción de los sistemas de fantasías. Parece como si el peligro mortal, junto con los caballos encabritados, hubiera pasado sobre ella sin dejar huella alguna que mereciera mención. Todos los años posteriores a aquella terrible aventura dejan de darnos puntos de apoyo para la supervivencia de la impresión de miedo como si no hubiera pasado nada. Es posible, quiero observar entre paréntesis, que efectivamente no haya pasado nada. No hay ningún motivo que nos impida suponer que solo se trata de una mera fantasía, ya que únicamente puedo apoyarme en las declaraciones de la enferma, sin otra posibilidad de comprobación.
Súbitamente, después de unos 18 años, a la vivencia cobra importancia y queda, por así decirlo, reproducida y realizada con férrea consecuencia. La antigua teoría pretendía que el afecto atrapado en aquel entonces se abrió súbitamente camino hacia afuera. Esta suposición es harto improbable, y su improbabilidad es mayor si tenemos en cuenta que esta historia de los caballos encabritados podría ser tan auténtica como inventada. Sea como sea, sería imposible admitir que un afecto queda sepultado durante largos años, llegando a surgir luego, de repente, en una ocasión poco adecuada para ello. Es muy sospechoso que los enfermos tengan tan a menudo una muy pronunciada propensión a presentarnos alguna vivencia antigua suya como la causa pretendida de sus dolencias, por lo cual logran muy hábilmente desviar la atención del médico, dirigida hacia el presente, a una pista falsa del pasado. Este camino falso ha sido el de la primera teoría psicoanalítica. Debemos a la falsa hipótesis una profundidad antes jamás sospechada en la comprensión de la determinación del síntoma neurótico, profundidad que nunca hubiéramos alcanzado si la investigación no hubiera emprendido este camino que le fue preestablecido en realidad por la tendencia de los enfermos a despistar. Me parece que no puede considerar este método de investigación como un camino de errores a cuya entrada tendríamos que colocar un poste con un letrero, prohibido el paso, sino que quien considere la historia del mundo como una cadena de casualidades más o menos erróneas, creyendo por tanto que se necesita continuamente la mano educadora del hombre, provisto de razón, además de la comprensión profundizada de la determinación psicológica, debemos a ese error planteamientos de problemas de insospechado alcance. Tenemos que estar agradecidos a Freud por haber tenido el valor de dejarse llevar hacia este camino. No son tales cosas las que detienen la marcha ascendente de la ciencia, sino el atenerse conservadoramente a teorías antiguas, el típico conservadurismo de la autoridad, así como la vanidad pueril del sabio que quiere tener razón a toda costa, temiendo equivocarse. Esta falta de espíritu de sacrificio perjudica mucho más la consideración y la dignidad de la ciencia que cualquier motivo equivocado. ¿Cuándo por fin cesará la pueril y superflua querella de los que quieren tener razón a todo precio? Echemos una mirada sobre la historia de la ciencia. ¿Cuántos han tenido razón? ¿La razón de cuántos ha sobrevivido hasta hoy? Volvamos empero a nuestro caso. El problema que se plantea ahora es el siguiente. Si el antiguo trauma no es el causante de la dolencia, entonces queda claro que tenemos que buscar el motivo de la manifiesta neurosis en el retraso del desarrollo afectivo. Entonces tenemos que declarar sin validez y nulas las declaraciones de la enferma, según las cuales los estados de semilucidez histérica provendrían de aquel susto que se llevó de los caballos encabritados, aunque hayan sido otros caballos la causa ocasional de la declaración de su dolencia. Esta vivencia tan solo aparece como importante sin serlo, en realidad, fórmula que sirven igualmente para la mayor parte de los demás traumas. Solo aparecen como si tuvieran mucha importancia, puesto que son el pretexto para que un estado ya desde hace tiempo anormal pueda declararse manifestarse. El estado anormal consiste, según lo hemos detallado más arriba, en una supervivencia anacrónica de una fase infantil del desarrollo de la libido. Los enfermos conservan aún algunas formas de aplicación de su libido que hubieran tenido que abandonar ya desde hace tiempo. Es casi completamente imposible establecer un catálogo de estas formas, ya que acusan una multiformidad enorme. La forma más frecuente, que casi nunca falta, es la actividad exuberante de la fantasía, que está caracterizada por una acentuación exagerada y desprovista de todo escrúpulo de los deseos subjetivos. La exuberación de la fantasía es siempre una señal
de una aplicación deficiente de la libido a la realidad. En vez de aplicar la libido en la forma más exacta posible a las circunstancias reales, queda atrapada en aplicaciones complementarias fantásticas. El complejo de los padres. En este estado, que se llama estado de introversión parcial, la aplicación de la libido permanece aún en parte fantástica o ilusoria, en vez de aplicarse a las circunstancias reales. Un fenómeno concomitante regular de este retrato en el desenvolvimiento afectivo es el complejo de los padres. Cuando la libido no se emplea para un rendimiento de adaptación a la realidad, entonces queda forzosamente más o menos introvertida. El contenido material del mundo anímico consiste en reminiscencias, esto es, en materias del pasado individual de cada cual, haciendo abstracción de las percepciones actuales. Y ahora bien, si la libido queda parcial o totalmente introvertida, entonces llegará a ocupar sectores más o menos extensos de reminiscencias, gracias a lo cual estas últimas cobran una vivacidad o actividad que ya desde hace mucho tiempo no les corresponde. Por consiguiente, los enfermos viven siempre más o menos en un mundo que pertenece ya más bien al pasado. Se debaten en medio de dificultades que una vez desempeñaron efectivamente un papel importante de su vida, pero que tendrían que estar olvidadas ya desde hace tiempo. Siguen aún preocupándose por cosas que ya hubieran tenido que perder para ellos toda importancia. Se recrean o se martirizan con representaciones que un día tuvieron para ellos una importancia normal, pero que ya no pueden tener ningún interés para la edad adulta. Entre estas cosas, que han tenido una enorme importancia en la infancia, desempeñan el papel más importante de las personas de los padres. Aun cuando los padres reposen ya desde hace tiempo en la tumba, y hayan o deberían de haber perdido toda importancia para los hijos, a raíz, por ejemplo, de un cambio total de las circunstancias del enfermo, están aún sin embargo presentes en él de alguna manera y tienen importancia para él como si aún estuvieran vivos. El amor y el respeto, la resistencia, la antipatía, el odio y la sublevación de los enfermos se pegan aún a sus imágenes deformadas por la piedad o la impiedad, y que muy a menudo no tienen ninguna semejanza con lo que era su modelo original. Este hecho me intimó a no hablar más directamente de padre y madre, sino que empleo el término imago de padre y madre, puesto que en tales fantasías se trata más de los verdaderos padre y madre que de sus imágenes completamente subjetivas y muy a menudo completamente deformadas, que arrastran una existencia, aunque esquemática, no por eso ineficaz en la imaginación de los enfermos. El complejo de las imágenes de los padres, esto es, la suma de las representaciones referentes a los mismos, representa uno de los principales sectores de aplicación de la libido introvertida. Observaré de paso que el complejo en sí solo lleva una existencia de sombra en cuanto está cargado de libido, según la terminología de antaño que se había formado a base de mis estudios sobre las asociaciones de ideas. Se entendía por complejo un sistema de representación que ya estuviera cargado de líbido y por tanto de actividad. Sin embargo, este sistema existe también como una mera posibilidad de aplicación, aun cuando pasajero permanentemente no esté cargado de líbido. Cuando la teoría psicoanalítica estaba todavía bajo la influencia de la concepción traumática e inclinada aún a buscar, por consiguiente, en el pasado, la causa eficiens de la neurosis, nos pareció que precisamente el complejo de los padres era el complejo medular de la neurosis. El papel de los padres se nos manifestó determinante, hasta tal punto que nos vimos tentados a buscar en él la culpa de todas las complicaciones posteriores en la vida del enfermo. Años atrás sometí a un examen crítico estas concepciones en mi trabajo sobre la importancia del padre en el destino de cada cual. También en esto nos dejamos llevar por las inclinaciones de los enfermos que, de acuerdo con la orientación de la libido introvertida, señalaron hacia atrás, hacia el pasado. Pero esta vez no era ya la mera vivencia exterior y accidental de la que parecía partir la influencia patógena,
sino una influencia anímica que parecía resultar de las dificultades que encontró el individuo al intentar su oportuna adaptación a las condiciones del ambiente familiar. Eran sobre todo la diferencia entre los padres, por un lado, y por el otro, entre los padres y los hijos, las que parecían aptas para provocar en el hijo corrientes que sólo muy mal se podían armonizar con su tendencia individual en la vida, o que no podían armonizar con ella en absoluto. En mi trabajo antes mencionado, aduje algunos casos como ejemplos del abundante material de observaciones de que disponía a este respecto, y con los cuales me parecía poder ilustrar con particular elocuencia estas consecuencias que aparentemente han partido de los padres. No se limitan tan solo al hecho de que la prole neurótica no sea a veces capaz de cesar de presentarnos sus circunstancias familiares o su educación equivocada como causa de su dolencia, sino que se extiende inclusive a acontecimientos y actos del mismo enfermo de los cuales no es posible esperar tales repercusiones. La actividad imitadora extraordinariamente potente, tanto en los salvajes como en los niños, puede conducir, en niños especialmente sensibles, a una verdadera identificación interior con los padres, esto es, a una entera actitud intelectual, tan semejante a la de ellos, que las repercusiones en la vida se produzcan por el hecho de parecerse a veces hasta en los más mínimos detalles a las vivencias que antaño experimentaron los padres. En lo que al material empírico de esta cuestión hace referencia, tengo que recomendar al lector que se informe sobre la cuestión mediante la literatura de la misma. Sin embargo, no puedo resistir a la tentación de recordar que mi discípula, la doctora Emma Furst, ha aportado algunas pruebas experimentales de gran valor para corroborar mi manera de ver el problema. Ya en mis conferencias dadas en la Clark University me referí a esas valiosas experiencias. La doctora Furst llegó a determinar el llamado tipo de reacción en familias enteras y en cada uno de los miembros gracias a unas experiencias asociativas. Se demostró que existe muy a menudo un paralelismo inconsciente en las asociaciones entre padres e hijos, paralelismo que no puede ser explicado de otra manera sino precisamente por una imitación muy intensa o por una identificación. Los resultados de estas experiencias nos señalan un paralelismo muy amplio de ciertas tendencias biológicas, partiendo de cuyo hecho se podría explicar en alguna ocasión la consonancia a veces sorprendente que existe entre el sino de padres e hijos. Nuestro destino es, por regla general, una resultante de nuestras tendencias psicológicas. Estos hechos nos hacen comprender muy fácilmente que no solo los enfermos, sino hasta las opiniones teóricas basadas en tales experiencias, se inclinan hacia la suposición de que la neurosis no es sino el resultado de los influjos caracterológicos de los padres sobre los hijos. Esta hipótesis aparece aún considerablemente apoyada por la experiencia de la maleabilidad del alma infantil, que es el axioma angular de toda pedagogía. Se suele comparar el alma del niño con la cera blanda que recibe y conserva todas las impresiones. Sabemos muy bien que las primeras impresiones acompañan al hombre, imperecederas durante toda su vida, y que de la misma manera ciertos influjos educativos indestructibles pueden determinar que el individuo no rebase durante toda su existencia unos límites circunscritos. En estas condiciones no es sorprendente sino que es una experiencia, que se hace muy a menudo que se produzcan conflictos entre aquella personalidad del individuo que ha sido postulada por la educación o por otros influjos cualesquiera, y la orientación individual auténtica en la vida. Caen en ese conflicto todas aquellas personas que están destinadas a vivir una vida autónoma y creadora. La enorme influencia de la juventud sobre el desarrollo ulterior del carácter nos hace comprender sin dificultad el deseo de deducir las causas de una neurosis directa e inmediatamente de las influencias que se han ejercido sobre el individuo a raíz de su medio ambiente infantil. Tengo que confesar que conozco casos en los que todo intento de aplicación tiene menos justificación que esta.
Existen de hecho padres que tratan a sus hijos tan estúpidamente a causa de su propia conducta llena de contradicciones, que la enfermedad de los niños parece inevitable. Suele ser pues la regla, entre los neurólogos, la exigencia de sacar a los niños neuróticos del medio ambiente familiar que les puede ser perjudicial, sometiéndolos a influencias menos desfavorables, a consecuencia de las cuales suelen desarrollarse mucho mejor, aun cuando no estén sometidos, como en su propia casa, al control del médico. Por otra parte, hay muchos neuróticos que ya de niños se manifiestan marcadamente así, y que por tanto no se vieron nunca libres de enfermedad. Para tales casos, la concepción más arriba esbozada es sin duda por regla general exacta. Este resultado, que por ahora nos parece definitivo, quedó aún considerablemente profundizado gracias a los trabajos de Freud y de la escuela psicoanalítica. La relación existente entre el enfermo y sus padres era objeto de un minucioso estudio, hasta en sus más íntimos detalles, puesto que son precisamente estas relaciones las que podrían ser consideradas como muy importantes desde el punto de vista etiológico. Se observó muy pronto que en efecto era así, y que los enfermos siguen siempre viviendo, parcial o totalmente, en su mundo infantil, pero sin que esto les llegue sin más ni más a la conciencia. Al contrario, la difícil tarea del psicoanálisis consiste en estudiar las peculiares reacciones psicológicas de adaptación del enfermo con tal exactitud que se pueda poner el dedo en las llagas infantiles. Sabido es que entre los neuróticos se encuentran muchísimas personas que fueron antaño niños mimados. Tales casos nos proporcionan los mejores y más claros ejemplos del infantilismo de las reacciones psicológicas de adaptación. Personas de esta índole entran luego en la vida con las mismas exigencias íntimas de simpatía, de amabilidad, cariño y rápido éxito, que se adquieren sin esfuerzo, tal como están acostumbrados a ello por su madre desde su más tierna infancia. Hasta enfermos de gran inteligencia son incapaces, en tales casos, de comprender desde un principio que deben sus dificultades en la vida y sus neurosis por añadidura al hecho de que arrastran consigo su actitud afectiva infantil. El diminuto mundo del niño y el ambiente familiar son el modelo según el cual nos construimos mentalmente el mundo grande. Cuanto más interesante haya formado un ambiente a un niño, tanto más se inclinará éste, una vez sea ya una persona mayor, a ver, a través de los lentes de su afectividad, en el mundo grande, el mundo pequeño de antaño que conoció en su infancia. Al contrario, el enfermo experimenta y ve el contraste antaño y hogaño e intenta, en la medida que esto le sea posible, adaptarse. ¿Cree acaso estar completamente adaptado, a llegar a comprender tal vez intelectualmente toda su situación? Sin embargo, esto no le impide que su afectividad cojee a gran distancia detrás de su comprensión intelectual. Fantasías inconscientes. No será necesario citar ejemplos para aclarar aún más este fenómeno. Se observa a diario que nuestros afectos no están a la altura de nuestra comprensión. Lo mismo les pasa a los enfermos, solo que en una escala mucho más elevada. ¿Puede acaso creer el enfermo que es un hombre completamente normal, excepto en su neurosis, y por tanto que está adaptado a las condiciones de la existencia? Sin embargo, no sospecha que en realidad aún no ha aprendido a renunciar a determinados postulados de su infancia, y que todavía nutre en el fondo de su alma esperanzas e ilusiones que nunca se han hecho verdaderamente conscientes. Acaricia determinadas fantasías preferidas que acaso solo muy raras veces son conscientes, pero, aun cuando ocurra así, no lo son hasta tal punto que él mismo sepa que las cultiva. Muchas veces no existen en él sino en forma de esperanzas, prejuicios, presuposiciones afectivas, etc. En tales casos llamamos a las fantasías inconscientes. A veces las fantasías emergen a la conciencia periférica como pensamientos completamente pasajeros, para volver a desaparecer inmediatamente, de modo que el enfermo no es capaz de decir siquiera si ha tenido o no tales fantasías.
Solo en el curso del tratamiento psicoanalítico aprenden la mayoría de los enfermos a fijar y a observar los pensamientos que cruzan raudos por su mente. Aun cuando todas estas fantasías hayan sido una vez conscientes bajo la forma de un pensamiento que pasó volando por nuestra mente, no por eso sería lícito llamarlas conscientes, puesto que prácticamente quedan, en la mayoría de los casos, inconscientes. Tenemos pues perfecto derecho a llamarlas inconscientes. Existen también, desde luego, fantasías infantiles, que son completamente conscientes y que, por tanto, pueden ser reproducidas en cualquier momento. El sector de fantasías infantiles inconscientes ha llegado a ser el objetivo por excelencia del psicoanálisis, puesto que este sector parece contener la clave de la etiología de la neurosis, de un modo completamente distinto a la teoría del trauma. Nos inclinamos en este punto a suponer que el fundamento del presente psicológico debe buscarse en la historia familiar. Aquellos sistemas de fantasías que se presentan inmediatamente a raíz de una mera pregunta que formulamos al enfermo son generalmente de naturaleza compuesta y suelen estar elaborados novelística o dramaticalmente. Son, a pesar de su constitución elaborada, de un valor relativamente escaso para la exploración del inconsciente. A esto no les predestina ya tampoco su carácter de estar demasiado expuestas a las exigencias de la ciencia y de la moral convencional, precisamente porque son conscientes. Con esto quedan expurgados todos estos detalles que personalmente podían ser desagradables al individuo, o que son sencillamente feos, solo así llegan a ser presentables en sociedad y ya no nos pueden revelar nada. Las fantasías de más valor y que aparentemente son a la vez más influyentes en el individuo, no son conscientes en el sentido descrito. Son pues susceptibles de una exploración, gracias a la técnica psicoanalítica. Sin querer detenerme más aquí, en el problema de esta técnica, que se puede oír con tanta frecuencia como se desee, me refiero a la observación de nuestros críticos, según la cual estarían sugeridas al paciente desde fuera por nosotros, y no existirían por tanto sino en las cabezas de los psicoanalistas. Esta crítica pertenece a aquella categoría completamente gratuita de objeciones que nos atribuyen groseros deslices de aprendiz. Creo que solo personas desprovistas de toda clase de experiencia psicológica y sin conocimientos históricos psicológicos son capaces de formular tales objeciones. Quien tenga por lo menos una idea superficial acerca de lo que es mitología, no podrá pasar por alto los paralelismos extremadamente sorprendentes que existen entre las concepciones mitológicas y las fantasías inconscientes que el psicoanálisis trae otra vez a la superficie. La objeción de que nuestro conocimiento de la mitología queda sugerido a los enfermos es una afirmación insensata, puesto que la escuela psicoanalítica descubrió en primer término las fantasías y solo después se puso a estudiar la mitología. Sabido es cuán lejos estamos de esta los médicos. Puesto que estas fantasías son, como hemos dicho, inconscientes, el enfermo ignora naturalmente hasta su existencia y dirigirle preguntas directas sobre el particular estaría desprovisto de sentido. Sin embargo, podemos oír a cada paso que los enfermos, y no solo ellos, sino hasta los llamados normales, nos dicen: pero si yo tuviera tales fantasías, entonces forzosamente debería tener algún conocimiento de ellas. Pero lo que es inconsciente es algo que se ignora de hecho. También los que se oponen a nuestras teorías están completamente convencidos de que no existe tal cosa. Este juicio es a priori escolástico, y es imposible apoyarlo con argumentos alguno. No nos es posible apoyarnos en el dogma de que tan solo lo que sea inconsciente puede ser psique, alma, cuando en realidad nos podemos convencer a diario de que nuestra conciencia no contiene, de hecho, sino tan solo una parte de la función anímica. Los contenidos de nuestra conciencia se presentan todos enseguida bajo formas extremadamente complejas. La constelación de nuestro pensar, debido a los materiales de recuerdos que poseemos, es, pues,
preferentemente inconsciente. Nos vemos pues obligados a suponer la existencia de algo anímico, no consciente, que, al igual de la cosa en sí de Kant, no es en principio sino un concepto fronterizo, meramente negativo. Pero como ocurre que observamos repercusiones cuyo origen no puede estar en la conciencia, nos vemos obligados a asignar a la esfera de lo no sabido contenidos hipotéticos, esto es suponer precisamente que las causas de determinadas repercusiones, consecuencias, yacen en lo inconsciente por no presentarse bajo forma consciente. A esta definición de lo inconsciente no se puede achacar sin duda que sea mística. No nos entregamos a la ilusión de saber verdaderamente algo positivo sobre el estado de lo anímico inconsciente, o de afirmar algo acerca de él. En vez de ello hemos recurrido a conceptos simbólicos, en analogía con los conceptos que empleamos acerca de los fenómenos conscientes, y esta terminología se ha evidenciado muy útil en la práctica. Esta manera de crear conceptos es además la única posible, en virtud del postulado principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. Hablamos pues de las repercusiones del inconsciente exactamente de la misma manera que cuando hablamos de los fenómenos de la conciencia. Algunos han visto la piedra del escándalo en que Freud haya declarado acerca del inconsciente, no puedo sino desear. Y han tomado esta frase por una afirmación metafísica inaudita, un poco al estilo de la tesis fundamentales de la filosofía del inconsciente de Hartmann. El escándalo se debe únicamente a que esos críticos parten de una concepción metafísica del inconsciente, de la cual manifiestamente no tienen conciencia, como de un ente per se, proyectando luego cándidamente su propia definición, no expurgada desde el punto de vista epistemológico sobre nosotros. Para nosotros el inconsciente no es una entidad sino meramente un término, sobre la naturaleza metafísica del cual no nos permitimos ninguna idea, contrariamente a aquellos psicólogos de mesa de café que no solo pretenden estar muy exactamente informados sobre la localización del alma en el cerebro, sino que extienden su información sobre los corolarios fisiológicos del proceso espiritual, atreviéndose pues a declarar con mucho aplomo que fuera de la conciencia no pueden existir sino unos procesos fisiológicos de la corteza cerebral. Que no se crea posible en nosotros tales candideces. Si, por tanto, Freud nos dice que el inconsciente no puede sino desear, entonces no hace más que describir en términos simbólicos unas influencias cuya fuente no es consciente, pero que no pueden ser concebidos desde el punto de vista del pensar consciente, sino en analogía con los deseos. La escuela psicoanalítica se da, además, perfecta cuenta de que en cualquier momento puede iniciarse la discusión de si el desear representa o no una analogía justa. Quien pueda proponernos otra solución mejor será bienvenido. En vez de esto, nuestros objetantes se contentan esencialmente con negar la existencia de los fenómenos, o, al reconocer la existencia de algunos de ellos, se abstienen de formulaciones teóricas. Este último parecer es, desde luego, muy comprensible desde el punto de vista humano, puesto que no todo el mundo es capaz de pensar teóricamente. Si alguien logra liberarse del dogma de la identidad de la conciencia con la psique, y reconocer con ello la posibilidad de que existan procesos anímicos extraconscientes, entonces no podrá ya afirmar ni poner en duda a priori la posibilidad psicológica de lo consciente. Ahora bien, se suele objetar a la escuela psicoanalítica que afirma determinados hechos para los cuales no posee ningún motivo suficiente. Nos parece que la relación, harto abundante de casos, publicada en la literatura psicoanalítica, contiene en rigor motivos más que suficientes. Sin embargo, parecen escasos a nuestros objetantes. Debe de existir, pues, una gran discrepancia sobre la noción de la suficiencia con respecto a las pretensiones de alcance de los motivos. El problema queda, pues, planteado de esta forma. ¿Por qué
formula precisamente la escuela psicoanalítica pretensiones aparentemente mucho menores que las de la oposición a los motivos que comprueban sus formulaciones. La causa es muy sencilla. Un ingeniero que ha construido un puente y calculado su resistencia no necesita ninguna prueba más para la de la carga. Sin embargo, un profano escéptico que no tiene ni idea de cómo se construye un puente y de la capacidad de rendimiento que posee el material empleado en su construcción, exigirá pruebas completamente diferentes para la resistencia del puente, puesto que lógicamente no puede tener ninguna confianza en este punto. Es en primer lugar la profunda ignorancia de nuestros objetantes acerca de lo que estamos haciendo lo que les hace plantear sus exigencias in extremis. En segundo lugar, surgen todas aquellas numerosas malas inteligencias teóricas que sin excepción no podemos conocer ni aclarar. Del mismo modo que descubrimos casi diariamente en nuestros pacientes siempre nuevos y cada vez más sorprendentes malentendidos acerca de los objetivos y los medios del psicoanálisis, así también nuestros críticos son inagotables en la invención de otras confusiones. Hemos visto antes, al tratar del concepto mismo de lo inconsciente, cuán falsos supuestos de orden filosófico pueden imposibilitar la comprensión de nuestra terminología. Es natural que una persona que asigna una verdadera entidad absoluta a lo inconsciente formule postulados completamente diferentes, tal como nuestros adversarios lo hacen efectivamente a nuestros motivos de comprobación. Si se tratase de demostrar la inmortalidad personal, entonces sería preciso reunir montones completamente diferentes de los más importantes comprobantes, lo mismo que si se tratase de demostrar la existencia de plasmodias en una persona enferma de malaria. Las esperanzas metafísicas perturban aún demasiado el pensamiento científico para que la gente sea capaz de concebir los problemas tan sencillamente como son en realidad.